propiamente hay diferentes tipos de retos, ya que van desde el científico, logístico, pero tiene que ver con la falta de recursos económicos, de personal, y no solo de personal, sino de personal capacitado, con lo cual ahí tiene que ver con las limitantes en saber ocupar los aparatos de laboratorio, que en este caso de genética, de grafoscopía, todo ese tipo de material tecnológico. Si bien ya mencioné que los principales recursos siempre va a ser el económico, el presupuesto. Posteriormente es el personal. Aquí tiene que ver mucho, no nada más con ser un antropólogo forense, que podremos dimensionarlo a partir de un antropólogo social y un antropólogo físico, sino también en el personal de muestreo o de química, que tiene que ver con el material genético, con peritos en grafoscopía, que tienen que ver también con dactiloscopía. Entonces, que se tenga un personal adecuado y calificado, porque de nada sirve tener un personal que nada más va a estar escribiendo en una computadora o salir a hacer campo si no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, primeramente es el, el recurso económico, personal capacitado y que se tengan los laboratorios adecuados. Sobre todo que en México hay un gran problema de justicia penal, en donde la mayoría de los casos aquí tiene que ver con las personas familiares de las personas desaparecidas, donde también hay un estigma social en el cual no quieren que a veces que los vecinos o otros familiares quieran saber que su familiar cercano desapareció, independientemente de la forma, sino que desapareció, no quieren a veces que se enteren. Otra de las cosas es que estos mismos familiares no saben a dónde acudir. Dicen, si bien acuden a una fiscalía, el delito por el cual acuden es por una persona desaparecida, pero acuden a denunciar en el fuero común, no precisamente también en un fuero federal. Entonces, es ahí parte donde también no nada más recae en la institución, sino también cómo los familiares acuden a las fiscalías y desafortunadamente también en las fiscalías se reclasifican estos procesos de búsqueda. Digamos, ya cuando aparece y desafortunadamente un cuerpo, se clasifica o reclasifica o que tenemos un cuerpo, pero ya no se identifica como una persona desaparecida, sino como, pues las señales que muestra este cuerpo es de tal vez impactos de bala. Entonces se clasifica como un homicidio, dejando a un lado el que estaba siendo buscado por sus familiares. Es decir, se encuentran un cuerpo, deja de ser una persona desaparecida, aunque se tengan o no se tengan los datos, sino que el dato primario es, aunque tenemos un cuerpo con señales de homicidio, bueno, digamos de muerte violenta, entonces ya es un homicidio. Se olvida que es una desaparición forzada, que fue una desaparición violenta, ya sea a través de una manera institucional o por particulares, es decir, por particulares que sean personas del narcotráfico o el crimen organizado, y la institucional, pues, como ya lo sabemos, es la desaparición forzada a través de las instancias, digamos, de la policía o agentes ministeriales. Eso en el ámbito que es bien conocido o vulgarmente conocido por las personas. Esos serían los principales retos, tanto científicos como logísticos. Otro punto a través del que se da por parte de los familiares es que ellos acuden a sus otros familiares a hacer esa misma búsqueda, ya que no cuentan con el apoyo de las instituciones. Pues ¿quiénes son los primeros en recorrer? Ya sea la mamá, el papá, los hermanos, primos, sobrinos, y ellos son los que hacen los primeros recorridos, donde también se da ese mismo problema que tiene que ver con el reto logístico, cómo hacer esa búsqueda, cómo hacer ese peinado en las zonas donde acudía, o podríamos pensar, acudía nuestro familiar,
o el último lugar que podríamos reconocer fue donde se ubicó. Es un estigma que se tiene porque es una de las formas en las que las instituciones, en este caso las instituciones de seguridad o de justicia, que sí hay que hacer una diferenciación entre justicia y seguridad, pero es como para decir, bueno, si desapareció es por algo, ¿no? O sea, que estaba en malos pasos. Y eso tiene que ver con lo que mencioné hace un momento, el estigma de los familiares. No precisamente quieren decir que si yo no lo menciono a mis vecinos o algunos otros familiares de que desapareció, es porque mi familiar, mi hijo, mi hermano, mi pareja, mi primo, estaba en malos pasos o pertenecía al narcotráfico. Eso es algo que tendríamos que acabar con ese estigma y por parte también de lo que dice los proveedores de seguridad y justicia. Aquí se dan muchos casos de que se ofertan vacantes laborales, dicen, ¿sabes qué? Te ofrezco un trabajo de 10,000 pesos quincenales, te presentas en la central de autobuses de tu localidad porque el trabajo es en otra ciudad, digamos, en Veracruz, en Sinaloa, en la Ciudad de México incluso. Entonces llegan a la central de autobuses del destino y posteriormente son cooptados por particulares, llamémoslo delincuencia organizada o alguna otra institución, bueno, una institución, alguna otra agrupación delincuencial. Entonces, ahí ya hay un sistema de cooptación y de un levantamiento, una desaparición. Entonces, no tiene que ver precisamente con que yo pertenezca o el familiar pertenezca al crimen organizado, sino que es víctima de la propia delincuencia organizada en la cual, pues, por buscar una opción de trabajo que es propiamente, pues, muy remunerada, es decir, 10,000 pesos quincenales, pues, pueden ser buenos, de hecho son muy buenos, y acuden dice, pues, aunque me mueva de mi ciudad de origen, pero voy a tener ese recurso. Lo que no sabemos es que realmente ese trabajo sea verdadero y sea legal, ¿no? Puede ser verdadero, pero no legal. Entonces, la desaparición de personas tiene que ver no nada más porque yo pertenezca o vaya a pertenecer a un sistema delincuencial, sino que también es porque caen en una trampa y lo que para quitarse toda la presión de encima de por qué desaparecen personas inocentes, el Estado fácilmente puede decir, pues es que tu familiar pertenecía a una organización delincuencial en la cual pues desapareció por dos cosas, una, o se murió, o dos, el bando contrario lo capturó y lo mató. Entonces es la forma en la que desafortunadamente decimos, el Estado dice, pues eso es lo que pasó y lo vimos no precisamente con Felipe Calderón, pero sí tiene que recordarse cuando fue la matanza de Salvarcar en Ciudad Juárez, en donde unos jóvenes de preparatoria venían de una fiesta por haber ganado un campeonato de fútbol y son asesinados por el narco. Y lo primero que dice el presidente Calderón en ese entonces, si es que estaban en malos pasos y pertenecían a la delincuencia organizada. Realmente ellos no pertenecían a la delincuencia organizada, pero fue la forma más fácil de decirlo por parte del Estado. ¿Por qué estaban ahí? Y por qué estaban festejando, ¿no? O sea, y si fueran asesinados fue porque debían algo. O sea, eso es algo ilógico. Si hay una estadística con base en, ahorita lo que más recuerdo es la de 2018, que se contó con un total de 37,435 personas desaparecidas en todo el país. Estamos hablando de hace 5, 8 años más o menos, en el cual se estimó que el porcentaje de esas personas desaparecidas, casi el 75% eran hombres y el 25% restante eran mujeres.
y se divide en diferentes estados los que más tienen ese tipo de desaparición y no ha cambiado esa normativa, es que y según el registro nacional de personas desaparecidas, el estado que encabeza esa lista es Tamaulipas con un 18%, el Estado de México con un 12%, Jalisco con un 13%, Sinaloa con un 8 o 7%, Nuevo León con un 5%, y ya de ahí pues van bajando los porcentajes, digamos, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas. Entonces ahí van esos porcentajes en los cuales sí se tienen que ir actualizando mensualmente y van cambiando, ¿no? O sea, no es algo que así vamos a ver cómo está la situación, sino que esa estadística se tiene que ir modificando, o sea, tiene que ir actualizando, si no mensual, tendría que ser semanalmente. No hay una estadística como tal, porque si no tendríamos que regresar al estigma de, pues vamos a poner que todos los que encontramos en fosas comunes o en fosas clandestinas pertenecen a la delincuencia organizada. Entonces, sería como regresar al mismo proceso. Todos los que están en fosas clandestinas pertenecen a la delincuencia organizada. Entonces, estamos hablando de ese porcentaje, entonces diríamos que un 90% son personas ligadas a la delincuencia, cosa que no es, porque podríamos ser testigos de la desaparición o el levantamiento forzado de alguna persona que ni siquiera tenía que ver con la delincuencia, pero nada más la desaparecieron. Hay un caso que me comentó un compañero que pues era una joven embarazada que acude a ver a su pareja a su domicilio y posteriormente ya no se tienen datos de ella, ¿no? Entonces capturan a la pareja porque hay videos en donde la mujer embarazada entra al domicilio, pero ya no sale. Entonces lo que se tiene ahí es que existe una fosa clandestina que no sabemos dónde está, pero está ahí posiblemente el cuerpo de la mujer y pues, podríamos decir que también el del bebé nonato o del feto, sí que, dependiendo del tipo, la gestación, ¿no? Pero entonces, si llegamos a encontrar esa fosa clandestina de la mujer embarazada, no podríamos asegurar que esa mujer pertenecía a la delincuencia organizada, sino que desafortunadamente fue una desaparición y un feminicidio. Entonces, el encontrar fosas clandestinas no significa que todos pertenezcan a la delincuencia organizada. Entonces, por eso sí hay que ver y tener mucho cuidado en cómo se menciona esta parte de la estigmatización, que vuelvo a mencionar. Por eso muchas personas cuando van a denunciar la desaparición de sus familiares, lo tratan con mucho hermetismo, pues, también para que ellos no sean vinculados o señalados por sus propios vecinos e incluso por sus propios familiares. Entonces no hay un porcentaje porque si no estaríamos revictimizando a las víctimas, ya sean víctimas directas o víctimas indirectas. Pues si desapareció es por algo, no. Si desapareció es porque hay un alto índice de delincuencia en el que cualquier persona puede acabar y desaparecer a cualquier otra persona. Pues como tal, o hasta donde yo tengo entendido, hay protocolos, pero son protocolos de búsqueda para personas desaparecidas. Si bien decimos, pues, o a lo que entiendo de la pregunta es cómo evitar las desapariciones, pues con una mucha mayor seguridad por parte de las instituciones de seguridad pública, fortalecer lo que viene siendo la prueba de confianza, en la cual pues también las policías no estén vinculadas con la delincuencia organizada. Entonces aquí volvemos a la contraparte de cuando señalan a los ciudadanos de que pertenecen a la delincuencia organizada, pero entonces, ¿dónde están los policías que sí pertenecen a la delincuencia organizada? Entonces, ahí es donde vemos y
tenemos muchos ejemplos de las personas que son, eh, tienen sus locales, sus negocios, y llega, no sé, un narco, por decirlo, alguien que vive ahí en el del narco y les va a cobrarle el olvidé el nombre, el derecho de piso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Si no me pagas el derecho de piso, pues te puede pasar algo. Desde quemarte el local, asesinarte, desaparecerte, desaparecer a alguno de tus familiares, matar a alguno de tus familiares. O sea, desde ahí tiene que ver con el control de confianza de sus propios empleadores, ¿no? Que son los policías. Entonces, tiene que fortalecerse esa cuestión de seguridad interna en el aspecto de las fiscalías o de la seguridad, más que nada las fiscalías, que se haga esa búsqueda desde el primer momento en que se hizo la denuncia, conocer los contextos socioculturales en los cuales pertenece o era el propio contexto sociocultural de la persona desaparecida, y ya de ahí a empezar a hacer las búsquedas. Sí, estamos diciendo que son arriba de 100,000 personas desaparecidas en diferentes estados, bueno, a nivel nacional, pero ¿cómo podemos decir, pues voy a buscar a una persona que recién acaba de desaparecer y tengo 10 o 20 carpetas donde hay 35 o 100 personas más desaparecidas, ¿no? O sea, sí es algo difícil tratar de ubicar a uno, pero tiene que hacerse una metodología correcta. Y para ese apoyo de la metodología correcta tienen que intervenir familiares y propiamente la fiscalía o la policía ministerial. Entonces, sí es una pregunta muy difícil la que elabora, porque ¿cómo podemos evitarlo? Pues, deteniendo a todos los malos, ¿no? Y que realmente pues la policía y los ministeriales hagan su trabajo como debe de ser. Sí, para bien o para mal es vital, puede desaparecer en la ciudad de Puebla y en 2 o 3 horas ya está en Veracruz, y si es que lo subieron en un avión, pues en 1, 2 horas ya está en Tijuana, ¿no? Entonces, sí es saber cómo buscar, ¿no? Y tener contacto rápido con sus familiares, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar trabajo me citaron en tal lugar, ¿no? Te paso mi última ubicación, estamos en contacto y, digamos, a esta hora ya terminó su entrevista de mi esposa, de mi esposo, voy a hablarle cómo le fue. Si no recibo notificación, bueno, respuesta, pues empezar a aprender las alertas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mi esposo fue a tal lado, mi esposo fue a tal lado, mi hijo fue a tal lado y ya no tengo respuesta, no me contesta el teléfono. Y podrían decir en las fiscalías, pues, o en las agencias del Ministerio Público, pues dele tiempo, no se alarme. Uno sabe qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, es ahí donde las fiscalías deben de tener un poco más de humanidad y decir, pues vamos a hacer algo. Desafortunadamente no se cuentan con los recursos de decir, ok, yo estoy ahorita en la fiscalía haciendo mi denuncia, pues casi casi yo no quisiera que donde fue el punto de la reunión o de la junta que tuvo mi familiar, ya estuvieran en 5 minutos ahí la policía investigando. Eso quisiéramos que pasara, pero desafortunadamente no lo es. Y tiene que ver con muchas cosas. Falta de personal, no se podría mover también una patrulla al lugar nada más para cerciorarse. O sea, desde el punto de vista del familiar, sí quisiéramos que así fuera, pero no pasa. Entonces, así como usted menciona, tiene que verse con al primer momento de alarma, pues tratar de hacer ese reconocimiento de que podría ser víctima de algún delito, en este caso de desaparición. Tiene que ver mucho con las fiscalías de cada estado. Muchos dicen que son 48 horas para poder emitir la cédula de desaparición, pero como usted lo menciona, 48 horas ya puede ser mucho.
O sea, son 2 días de angustia de los familiares, que si aparece la persona porque se fue de fiesta, pues que es lo mejor, ¿no? Pero ahí, en el caso de los protocolos de la alerta AMBER y el protocolo AMBA, eh, perdón, ALBA, pues son inmediatas las reacciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños, niñas o adolescentes, que ahora ya nos podemos decir menores de edad, pero sí tiene que implicar con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces sí, ahí sí es una acción pues casi inmediata y no tendría que verse ese sesgo, ¿no? O sea, no importa la edad, tendría que ser casi en el momento. Entonces, tiene que ver mucho con las fiscalías, el protocolo de respuesta. Desafortunadamente en muchos lados es 48 horas, en otros lados son 12, en otros lados son 24, pero sí lo que impera es que si se trata de niños, niñas y adolescentes, es tomado o debe ser tomado inmediatamente. Que sí hemos escuchado en algunos otros medios de comunicación de que se presenta el familiar y le dice, no, pues espérese tantito, a lo mejor se fue con el novio, a lo mejor se fue con la novia, y viene ahí otra estigmatización, ¿no? Entonces que dicen, pues es que dele tiempo, pues el tiempo no perdona. El conocer el contexto sociocultural del familiar ayuda mucho. ¿Por qué? Porque podría identificar cuáles son los lugares que visitaba la persona, con quiénes se reunía, quiénes eran sus amigos, a dónde iba a buscar trabajo, a dónde iba después de la escuela. El que la familia, o ya sea la mamá, el papá, diga, pues es que él se reunía con sus amigos terminando de jugar fútbol, se iba a la tienda de Don Mateo a tomarse unos refrescos o lo que sea, y ya de ahí iba a dejar a su amigo a su casa y ya de ahí regresaba a la casa, ¿no? O sea, el conocer el contexto sociocultural, quiénes eran sus amigos, eso ayuda demasiado porque facilita la metodología de decir, ok, desapareció en tal lado, pero podemos identificarlo o como podrían decir en algunos otros lados, peinar las zonas en las que podría estar o los últimos puntos que aparece, digamos, en el celular. Ah, pues en su último punto indicado fue en la plaza comercial X, ¿no? Entonces, podemos ir a ver ahí solicitar las cámaras, que también es, bueno, las videograbaciones, que también es un problema que nos puedan facilitar los videos, pero si es que se logra ese objetivo, pues verificaríamos en primera instancia si estuvo ahí. Si estuvo ahí, pues ya vemos con quiénes estuvo, hacia dónde fue. En dado caso de que la primera opción, que era la plaza comercial, no estuvo ahí, pues acudir a otros lugares con los propios amigos. Oye, pues terminando el fútbol, ¿con quién se fue? No, pues se fue a tal lado, o me vino a dejar aquí, y ya de ahí me dijo que se iba a la casa, a su casa, o que iba a ir a ver a su novia. Entonces, el rastrear, eso es conocer el contexto sociocultural, que es el primario, ¿no? Los amigos y los lugares que frecuentaba. Ya de ahí más adelante, pues el trabajo, algunos gustos, que si le gustaba ir, no sé, a comprar revistas, o le gustaba ir al cine, solo o acompañado, o sea, eso influye mucho, ¿no? Si iba con el novio, la novia, los amigos a otros lados, entonces eso influye mucho en que aporta datos a la fiscalía o a los ministeriales, que son los que van a hacer la búsqueda. Esto en el caso institucional. En el caso de que los familiares, que es casi el 100% de las situaciones, pues como ven que no hay una respuesta pronta y expedita, pues vamos a buscar donde nosotros creemos que él estuvo. Entonces, eso implica mucho el conocer a nuestro familiar y saber dónde pudo haber sido el último lugar donde estuvo, o los últimos lugares donde se tuvo razón de él o de ella. Se hace a través del Ministerio Público, obviamente para acceder a satélites, a los teléfonos, pues es a través de una orden judicial. La orden judicial tiene que venir del juez, la cual pues
permitiría que se abran, no sé, el, el, la solicitud para los satélites o la telefonía móvil, ¿no? Ya sea X compañía de telefonía celular, que te diga, ok, sí, mira, según su última ubicación en WhatsApp por parte de telefonía X, aquí está, ¿no? Pero no es que yo, agente del Ministerio Público, vaya a tal empresa y le digo, oye, ¿sabes qué? Esta persona desapareció y necesito todos los datos. O sea, desafortunadamente no es así, quisiéramos que fuera así, pero que a lo mejor yo puedo decir, soy agente ministerial, llevo una placa, una credencial falsa y en lugar de estar buscando a una persona desaparecida, estoy buscando otras cosas, ¿no? Incluso hasta saber la ubicación de un empresario y de ahí lo puedo desaparecer, ¿no? O están tanto en escritorio como en campo. Entonces, si yo pertenezco a la célula de búsqueda de personas o de la Comisión Nacional, entonces me asignan, ¿sabes qué? Tienes que ir a buscar, no sé, ten una carpeta de 100 cédulas y pues tendrían que acudir, ¿no? Entonces es trabajo de gabinete o de oficina y en campo. En el caso de la pregunta sobre policías municipales o estatales, es similar, aunque ellos no se enfocan tanto en un objetivo, ¿no? El objetivo de la policía estatal y municipal, pues es preservar el orden, pero eso no limita a que también tengan ahí una orden de cédulas de personas desaparecidas y lo que hace en algunos casos, ¿no? Ven a una persona indigente o que está, podríamos decir, está a lo mejor mal de sus facultades mentales, pero no es así, sino que está desorientada porque a lo mejor pudo escapar de un lugar y la ven mal, entonces, a ver, ¿tú quién eres? Pues no, oye, como que esta persona se parece a una de las de las fotos que nos dieron, ¿no? Entonces, pues ahí tiene que ver mucho con el sentido común de los oficiales a cargo, ¿no? O sea, si ven a alguien, las preguntas de cajón, ¿no? ¿Cuáles son tus datos generales? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué estás aquí? Ya que la persona usuaria en ese momento, pues diga, me llamo Mariana y sufrí un secuestro, entonces ahí es donde ya tendría que intervenir la policía municipal o estatal en el resguardo de la persona y hacer el llamado a fiscalía para que ellos hagan su parte.